8:32 de la noche y me da mucho gusto saludar vía telefónica a un buen amigo, Gonzalo Monroy, especialista en el sector de energías, y nos va a hablar de Mercurio retrógrado. ¿Cómo estás, estimado amigo? Mi querido Juan Carlos, qué gusto platicar contigo. Y sí, empieza con todo Mercurio. Para la gente que nos está escuchando es un chiste local porque un día lo presenté así como experto en energías y bueno, ya desde entonces nos hemos descosido hablando Gonzalo y Monroy y yo, que realmente es experto en el sector energético, ¿no? Y nos viene a hablar de por qué cayó el precio del petróleo. Así es que, por favor, descósete, amigo. Claro que sí, Juan Carlos. Pues mira, todo empieza justamente durante la mañana del día de hoy, cuando los precios empiezan a desplomar de forma considerable, cayendo incluso más de un 5% durante el día. ¿Por qué? Principalmente porque Arabia Saudita, uno de los mayores exportadores de petróleo, hizo unos descuentos muy importantes para el mercado de Asia, principalmente indicando, a través de estos descuentos tan agresivos, una demanda que quizá sea menor a la esperada. Obviamente, si Asia, y principalmente China, Japón, Corea, empieza a tener una demanda más baja, es un indicativo de una menor demanda global. Y obviamente esto se empieza a ya considerar, sobre todo a la segunda parte a la primera parte del año. Estaremos hablando quizá de marzo o abril. Obviamente tendremos que ver las respuestas económicas de los diferentes actores, obviamente el Banco Central Europeo, obviamente la Reserva Federal Americana, para ver si esto se materializa o simplemente es un miedo infundado. Y yo creo que también nos tenemos que dar un paso un poquito atrás, porque también hay que entender cómo está funcionando el mercado actualmente por las peticiones de la OPEP, la manera en la que quedó planteada la OPEP después de que en la COP28 no, pues hubo un señalamiento en contra de los combustibles, ¿no? Y aparte después de que uno de los miembros de la OPEP salió porque ya no está de acuerdo con este organismo. Entonces, creo que todo esto ha venido afectando poco a poco la dinámica del petróleo y es momento donde pues por eso se están tomando decisiones de este estilo y hay quien pues quiere aprovechar. Efectivamente, Juan Carlos, y todas esas dinámicas que estás mencionando están jugando en este momento. Por ejemplo, en el caso de este país que sale de la OPEP, que es Argelia, pues simplemente decidió que ya no quería seguir contribuyendo con los recortes. La realidad de las cosas es que las inversiones que no han estado ahí, pues prácticamente lo habían reducido ya a un papel marginal. Es una cosa más simbólica que un verdadero efecto sobre la producción petrolera mundial. Con respecto a la parte de la COP28, hay que mencionar de que este es quizá el primer golpe de realidad que estamos teniendo muchos. Todas las metas tan ambiciosas que estábamos hablando de desfase de los hidrocarburos, de la electromovilidad, es muy posible que sean, yo te diré que recortadas estas metas, estas ambiciones, y veamos justamente que estamos viviendo en una era totalmente petrolera. Y a menos de que logremos quitarnos súbitamente esa adicción al petróleo, a los plásticos, a los textiles, incluso a las medicinas, pues no parece ser que tengamos una alternativa en el horizonte. Pero es que justo, y vamos a detenernos un momento a platicar ahí, porque ya lo hemos hablado en el pasado, en otras ocasiones, en distintos programas, creo que hemos participado en muchos programas juntos hablando de eso, afortunadamente, pero creo que hay que destacar algo. Cuando uno habla acerca de, ay, sí, es que vamos a utilizar todos carros eléctricos, y ay, sí, vamos a dejar de usar plásticos, no nos ponemos a pensar lo que realmente y de una manera intrínseca tiene que significar en cuestiones de política pública, en cuestiones del uso de cada una de las personas. ¿Y a qué voy? Y yo siempre pongo un ejemplo cuando hablo acerca de este tema. Cuando vino la decisión de aquí en nuestro país, que fue por medio de un decreto, que no se podían dar bolsas de plástico dentro de los supermercados, eso ocasionó un problema distinto. ¿Por qué? Porque no se llevó a cabo un cambio paulatino, no se educó al consumidor y demás. Entonces, este tipo de prácticas, cuando se quedan, como habría en el editorial, hablando de buenas ideas, malas ideas y buenas intenciones solamente, se queda en una muy buena intención, porque al final puede parecer excelente idea. Ah, sí, vamos a quitarnos el uso de este tipo de combustible, vamos a quitarnos del uso de este tipo de material, pues queda solamente una buena intención porque después se generan otros problemas. Tiene que haber un pensamiento y tiene que ponerse de acuerdo todos los países de manera correcta y concreta para cumplir ciertas metas. Y ahora, si eso no ha sucedido, ¿qué es lo que nos espera, estimado? Fíjate, estás tocando un tema muy importante y vale la pena incluso darle un ejemplo tangible a la gente. Vimos justamente y todo el mundo sufrió la parte de la pandemia y ahí veíamos de que estábamos utilizando prácticamente
los cubrebocas como si fueran prácticamente servilletas. Lo veíamos que teníamos en el auto, en la mochila, en el trabajo, teníamos cubrebocas para todos lados. Bueno, los cubrebocas vienen de derivados del petróleo, precisamente del propano, que también se utiliza incluso para el gas LP. Es por eso que incluso en esa época estábamos viendo que los precios habían aumentado, porque ahora ya no se utilizaba para un combustible, sino para material médico. Es muy cierto lo que estás mencionando en términos de la disrupción que esto significa. Y sobre todo hay que ponerle una cosa muy clara, se llama el precio. Vimos, por ejemplo, ahora que ha estado tan de moda el tema del famoso gasolinazo, lo vimos justamente que la gente tiene este componente que si los precios aumentan de manera sostenida o súbita, pero se mantienen altos, obviamente todos los políticos de cualquier corte, de cualquier parte del mundo, van a enfrentar un descontento generalizado. Así que los incentivos para hacer esta transformación, estos cambios, pues simplemente no parece que haya una alternativa también viable. Y regresando al tema incluso de la electromovilidad, hay que entenderlo, de la misma forma que no todos manejamos Ferraris, Alfa Romeos o BMWs, siempre va a existir una alternativa a diferentes rangos de precios cuando lleguen ese tipo de cosas. Sin embargo, aquí específicamente en la industria eléctrica, todo lo que venía haciéndose a través de las baterías de litio, pues parece ser que no está siendo la mejor solución. Y de manera, yo diría que un poco incipiente, pero muy prometedora, vienen las baterías del sodio, de cloruro de sodio, que es la sal. Así que obviamente es un elemento muchísimo más abundante, extremadamente más barato, que podría llegar a revolucionar y alcanzar esta masificación para finalmente tener una alternativa viable para decirle adiós a la gasolina y al diésel. Y por años hemos hablado también de utilizar el grafeno, hemos hablado de utilizar otras estrategias, pero mientras haya todavía estas protecciones de Estado-Nación, lo que está haciendo China, por ejemplo, en el momento en el que está reduciendo las exportaciones de materiales o de las tierras raras, ¿no? Que yo siempre, hay personas que me dicen, ¿cuáles son las tierras raras? Bueno, cuando uno agarra una tabla periódica, ¿no? Con las que estudiábamos química en la secundaria, hay dos renglocitos en la parte de abajo. Esas son las tierras raras y resultan ser materiales importantísimos para la creación de baterías. Y China y Australia, pero China sobre todo, son de las regiones donde más se tienen este tipo de materiales y ellos son los que utilizan o tienen una especie de monopolio porque también todas las empresas llegaban a China y por parte de las cadenas de suministro y demás las extraían de ahí. Pero desde que estamos en medio de una guerra comercial que tiene muchos años entre Estados Unidos y China, pues ya llegamos al grado en el cual pues estos materiales pues están ocupados o están siendo controlados por una sola nación. Y entonces y vuelvo al inicio del comentario, hay cuestiones o hay decisiones que se toman en pro de la protección de un Estado que pues al final del día son las que pueden detener o las que van en detrimento de este tipo de cambio de paradigma y en este cambio de uso de tecnologías y pues es un problema, estimado. Entonces, en realidad yo creo que tiene que haber, estamos entrando en un terreno de la especulación y en un terreno en el cual pues no sabemos qué es lo que va a ocurrir porque también hay muchas empresas que son muy importantes para todos los sectores económicos y que dependen de los combustibles fósiles y que dependen del plástico y de que dependen tal. Entonces, hasta que no haya una política real de cambio y un compromiso real tanto de empresas y empresarios y estados, pues no va a suceder. Efectivamente, y mira, lo que estás mencionando, el mejor ejemplo es el mercado de los semiconductores, que lo vemos en nuestras computadoras, que lo vemos en los autos, en la gran mayoría, también lo vemos obviamente en las computadoras. Y se vuelve un tema central de seguridad nacional. El acceso tecnológico es un tema de seguridad nacional. Y cuando de pronto encuentras este mundo multipolar donde sobresale Estados Unidos y China, pues obviamente el acceso a estos recursos es una de las partes más importantes. Ahora que mencionamos justamente este revisionismo, pues hablamos, por ejemplo, cuando fue la parte de la pandemia del año 2021 y veíamos justamente que tú pedir una computadora nueva, a menos que hubiera en stock, te podía tardar la entrega entre casi 18 meses o 12 meses. Obviamente eso porque no estaban los suficientes materiales para poder abastecerlo. Incluso eso llegó a pegarle a la industria automotriz, que obviamente requiere también esos circuitos integrados para poder tener sus procesadores y tener estos autos de última generación.
Todo esto es para decirlo de que sí, eventualmente parece irrenunciable esta carrera precisamente por la seguridad energética, temas de seguridad nacional que obviamente vamos a seguir viendo en el futuro. México, ¿cómo se va a insertar en estas nuevas dinámicas? ¿Cómo vamos a seguir integrados en el caso con Estados Unidos o el bloque de Norteamérica? Ahí es donde tenemos que tener, yo te diría, políticas públicas que estén alineadas con la de nuestros socios comerciales, siempre protegiendo el interés y la soberanía mexicana. Completamente de acuerdo. Y ahora, creo que esto no te lo pregunté de manera reciente, pero me gustaría que lo reiteraras aquí. Hacia el periodo de elecciones, ¿qué es lo que debemos de buscar en este tipo de circunstancia? Porque la realidad es que en el proyecto que hubo en el gobierno actual, o que ha habido en el gobierno actual, pues queda lejos de un cambio hacia energías renovables. ¿Qué es lo que te gustaría escuchar de ambas partes, de ambas candidatas que están muy cerca de convertirse en la siguiente presidenta de nuestro país? Claro que sí, mira, qué bueno que tocamos ese tema y le podemos ir adelantando unas pequeñas cosas a la gente. Justamente se prevé que haya un incremento importante en la generación de energía renovable. Por el lado del oficialismo, es muy posible que lo veamos de la mano de Comisión Federal de Electricidad, mientras que por el lado opositor parecería que va a haber una mayor apertura para que capital privado pueda complementar a Comisión Federal de Electricidad y seguir avanzando. Sin embargo, hay que decirlo también, este no es o parecería el problema más complicado. El problema más complicado es Pemex, que no tiene un cambio de dirección tan rápido o tan pronto para dar soluciones. Y aquí es donde entramos a un tema que, por desgracia, y nos excederíamos en el tiempo, pero que es multimodal. Y sobre todo hay que entender también del cambio climático que está ocurriendo y cómo hay que reducir emisiones. Y decirlo con todas sus letras, Petróleos Mexicanos es el mayor contaminador individual, o en este caso de empresa, que hay en todo el país. Y si a eso le agregamos los problemas técnicos, operativos y financieros de la petrolera mexicana, ¿qué perspectivas van a ofrecernos las diferentes visiones? Y ahí es donde, por desgracia, va a haber un silencio. Es muy difícil de que ambos campos, el oficialismo y la oposición, hablen de Petróleos Mexicanos, porque nos van a llevar a un tema de reforma fiscal y nadie quiere hablar de aumentar impuestos. Estimado Gonzalo Monroy, ya no platicamos de Mercurio retrógrado, pero hablamos de muchas cuestiones de energéticos en nuestro país. Te doy las gracias y hasta la siguiente. Claro que sí, mi querido Juan Carlos, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. 8:44